Hola, buenos días para todos y todas. Espero se encuentren bien. Mi equipo es el número 6 y vamos a hablar sobre la biografía de Shulamit Firestone. Mi equipo está compuesto por Angélica Villamizar y mi persona, Kelly Turmani. Primero que todo, Shulamit Firestone era una feminista del feminismo radical. Tenía un pensamiento y era considerada como una persona incomprendida porque su pensamiento era asociado a la voluntad de someter a los hombres a la subyugación de las mujeres en ese momento. Ese feminismo radical aparece después del feminismo liberal. Este feminismo aparece inmerso en los años 1960, cuando aparecen los movimientos sociales como los derechos civiles y el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Las mujeres jugaban un papel secundario y se armaron de las herramientas, concluyendo que la raíz madre de todas las opresiones era el sexo género. Por ello es que las feministas radicales debían hacerse como un análisis político donde se manifestara el poder, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Por eso es que hay un término de que lo personal es político, porque rompe como las esferas privadas y públicas entre las principales representantes del movimiento o del feminismo radical. Se encontraba Shulamit Firestone y Kate Millett. También conversaban sobre el sistema de sexo-género, la prostitución, la cultura. Este análisis recogido por el feminismo radical, el cual hablaba del sexo-género, fue como juzgado incluso por parte de las defensoras de que preferían como cerrarse a los prejuicios y en vez de apreciar la riqueza de estos aportes, que solamente podían aplicarse con coherencia construyendo un feminismo más inclusivo. Entonces, hasta los años 60 el concepto de sexo y género se usarían estrictamente a identidad sexual. Entonces, de aquí se define el término rol de género, que se definía como conductas atribuidas a los roles. Y en los años 70 empieza a diferenciarse en el campo de la sociología entre el sexo o diferencias fisiológicas. Y el género se empieza a conocer como pautas de comportamiento culturales establecidas. Esto también se aludía a una identidad genética de las personas trans. Por eso Millett tomaba estos aportes y los definió en la política sexual. Ahora, Shulamit Firestone nació en Canadá, era estudiante de arte y ella tenía una figura destacada del movimiento de la liberación de la mujer en Chicago, en Nueva York. Fue conocida como parte del feminismo de la segunda ola y levantó como una posición de vanguardia entre los años 60 y los años 70 para liderar el movimiento feminista a finales del siglo XIX. Ella es la autora del libro de la dialéctica del sexo, del cual vamos a hablar más adelante. Esto causa una polémica, ya que ella mencionaba que el embarazo era una barbaridad, porque identificaba el papel de la mujer, de la maternidad, como una falta de opresión femenina, imaginando también en un futuro utópico donde el problema de la desigualdad de género estuviese resuelta. Ella propuso que hubiese una reproducción biológica, se sustituyera por la ectogénesis, que esto era en los úteros artificiales, ¿sí? Lo que se llegó a conocer como la tiranía de la reproducción. Entonces, esta propuesta que ella hizo no fue bien vista, ya que en 1970 las propuestas de Firestone eran muy modernas para la época, era como de ciencia, y esta propuesta que ella hizo, en el 2017 los científicos lograron fabricar una biobolsa, que quiere decir que sí se podía la ectogénesis, es posible, y se hizo, solamente que
los úteros artificiales podrían cambiar radicalmente ese pensamiento sobre el aborto. Ella lo veía como una oportunidad que pudiese ser visible para la autonomía de las mujeres. Esto causó una polémica, ya que ella mencionaba que el embarazo era una barbaridad, porque identificaba el papel de la mujer en la maternidad como una fuente de opresión femenina, imaginando también en un futuro utópico donde el problema de la desigualdad de género estuviese resuelto. Ella propuso que hubiese o que se pudiese hacer una reproducción biológica sustituyera por la ectogénesis, que era el desarrollo de embriones en úteros artificiales para liberar a las mujeres de lo que se llegó a conocer como la tiranía en la reproducción. Entonces, esta propuesta que ella hizo de la ectogénesis no fue bien vista, ya que en 1970 las propuestas de Firestone eran muy modernas para la época. Pero esta propuesta que ella hizo, en el 2017 los científicos lograron fabricar una biobolsa que gestó un feto de cordero durante varias semanas, lo que quiere decir que la ectogénesis se puede hacer. Entonces el pensamiento de Shulamit era, ella lo veía como una oportunidad para aumentar las opciones reproductivas y la autonomía de las mujeres, ya que en ese momento se consideraba que las mujeres su único objetivo era casarse, formar una familia y reproducirse para aumentar los miembros de ese núcleo familiar. Las mujeres no tenían un sueño, no tenían un propósito de ser algo más que una madre, algo más que una esposa, o tener un futuro profesional, o realizarse, ¿sí?, de la manera en que ella quisiera hacerlo, un desarrollo personal, sino la reproducción femenina, ¿sí?, formar una familia y tener los hijos que quisiera tener el esposo. Claro, este pensamiento de gestación fue tachado de como de una persona incomprendida para los años en que se estaban viviendo. Aparte de que esta idea de las jerarquías sociales podían cambiar, entonces los avances de la tecnología, como la anticoncepción, los procedimientos abortivos, fecundación in vitro, crearon como la idea de que las mujeres tuvieran el control sobre sus capacidades reproductivas y pudiesen elegir entre ser madre o no ser madre según sus propios deseos. Lo único es que en 1970 estas tecnologías estaban bajo el control de fuerzas patriarcales muy conservadoras que negaban el aborto de las mujeres o solo permitían la anticoncepción a las mujeres casadas. Es por ello que hizo un llamado para que se apropiaran de las tecnologías de la reproducción, del mismo modo que las mujeres pudiesen decidir y que pudiesen también controlar la fecundación in vitro y no dependiesen de instituciones políticas o médicas dominadas por hombres. Una vez que las mujeres hubieran sido liberadas de la reproducción de su papel tradicional, ella creía que podía surgir un tipo diferente de paternidad, lo que llamaba como la mujer nuclear, que ella veía como un símbolo de poder masculino que podía ser abolida o sustituida por culturas de crianza, que los niños serían criados por grupos de adultos en espacios denominados como hogar, donde se pudiesen compartir las responsabilidades parentales y permitir a las mujeres ser madres sin tener que sacrificar sus anteriores ocupaciones o sus identidades, sus sueños, deseos de profesionalizarse o de desarrollarse en otro ámbito que no fuese la maternidad. Y con ello los niños se beneficiarían de tener relaciones enriquecedoras con adultos, mientras que la paternidad también se abriría a personas que pudieran convertirse en padres biológicos. Firestone es recordada como aquella mujer que estuvo a favor de los úteros artificiales y
También incluye el reconocimiento de que algunas personas desean seguir reproduciéndose de la manera tradicional, sí, de la forma natural, de la forma biológica. Lo más importante es que esta decisión se basara en la decisión de la mujer de no tener hijos o de tenerlos por medios artificiales o tenerlos de manera natural, pero que esa decisión fuese elegida por la propia mujer. Para abordar este problema es necesario que la sociedad piense de forma radical. Esta teoría de Shulamit analizaba las diferencias de poder que estructuraban las familias y que sintetizaron en un eslogan de personales políticos. Ellos consideraban que todos los varones, y no solo la parte de élite, recibían beneficios económicos, sexuales, psicológicos, tema patriarcal. En general acentuaban la dominación psicológica de la opresión. También quería mencionar que el feminismo radical es conocido o fue conocido como un movimiento que surge hacia la década de 1960 y que toma el nombre de radical por la palabra raíz, ya que se propone indagar en las raíces de la opresión a la mujer. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que es la dialéctica del sexo, que lo va a presentar mi compañera Angélica Villamizar.